Nosotros el señor Daniel Gallardo, así que lo vamos a saludar. Se vienen nuevas formas. Lo que recién decíamos, Daniel, fuera de su contacto, cómo el ser humano se va abriendo camino para mejorar su propia existencia y cómo los nuevos materiales reemplazan a los anteriores. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Hola Alejandro, perdón, disculpe, estoy acostumbrado de comunicarme bien ya casi automáticamente con quienes me presentan. Perdón, Ale, Hoy, ¿qué tal? hoy, ¿Cómo le hoy- va? Buen día. Muy bien, hoy estamos con Buen Virgi. día, Virginia, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Daniel? Qué placer tenerte por acá. Si me lo permitís, Igualmente, buen antes mediodía. de... Muchas gracias y si me lo permitís, antes de que cuando Sí, termines la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta de esas que me gusta hacerte y que no sé si te gustan, pero bueno, si me lo permitís. Sí, todo lo que usted me pregunte está permitido, colega. Gracias, amigo. Bueno, Daniel, bien lo no es estabas presentando, eso. Ale. Estábamos hablando de la construcción, que muchas veces no sé si es avanzar o retroceder o quedarnos en el tiempo, porque estaba analizando esta nota que vamos a continuación a hacer, los, los pros y los contras de la misma. Estamos hablando de una manera accesible para que personas que no tienen posibilidades de adquirir con los altos costos que hoy por hoy tienen los materiales de construcción, que les cuento que nos llegó en las últimas horas la información del Centro de Ingenieros, por ejemplo, de este Estado Provincial Cuyano, realmente es bastante difícil. Pero bueno, están los costos ahí a pedir de boca de la gente y verlo, ¿no? Entonces, esto del super adobe, que son bolsas de polietileno que tienen dentro arena comprimida, que se transforman en elemento principal para construir. Veremos si realmente es buena la idea o tiene sus pormenores. Por eso es que hablamos con un ingeniero civil, con quien obviamente es la persona especializada, para darnos cuenta hasta qué punto puede ser beneficioso o no este tema. Ingeniero Daniel Di María, lo están viendo en todo el territorio de República Argentina a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, ingeniero, ¿el super adobe es una buena idea para las personas que no pueden acceder a materiales de construcción para así poder tener su digna vivienda? Bueno, en realidad, esto del super adobe o el adobe en general, desde el punto de vista ingenieril o desde el punto de vista estructural, nosotros le vemos solamente una ventaja, que tiene capacidad aislante térmica y acústica. El resto eh, no nos parece, no nos parece bueno. ¿Por qué, ingeniero? Eh, el ejemplo más claro y más concreto es que en la historia de los terremotos del mundo, mm, en todos los países del mundo donde han habido gran cantidad de víctimas, pasando por el terremoto de 1861 de Mendoza, en el de San Juan, en Caucete, en el año 85 acá en Mendoza y en muchísimos otros países, el 80% de las víctimas han sido bajo adobe, es decir, han sido construcciones de adobe que han aplastado a sus ocupantes. Técnicamente el super adobe le ve muchos errores, entonces, además de por sí el adobe. Sí, yo esto de super adobe, lo único que le veo de super es el tamaño de la bolsa que contiene a la arena o a la tierra con que se hace. Básicamente son elementos que no están vinculados entre sí, es una bolsa apoyada sobre otra, o sea, no hay nada que los una. Usan las formas circulares, lo que se ha visto de las construcciones que están hechas, están todas hechas en circular, de planta circular o con techo abovedado, para aprovechar el efecto resistente de la bóveda y suprimir o reemplazar los defectos que tiene el adobe en cuanto a capacidad resistente. El otro tema que no se puede lograr muy fácilmente y casi no se logran son las uniones con otros elementos. Por ejemplo, los dinteles de las puertas, que es una madera que se coloca
pero que está suelta, no está apretada por los adobes y nada más. Lo mismo ocurre con la estructura de techo. Muy difícil de resolver las uniones y por lo tanto muy peligroso. Si tomamos el país desde Jujuy hasta, por ejemplo, nuestra vecina provincia de Río Negro, ¿sería difícil a su criterio técnico este tipo de vivienda? O este tipo de material, mejor dicho. O sea, yo creo que Estamos hablando de zona sísmica, por eso hago esa observación, ¿no? o sea, no es recomendable desde ningún punto de vista construir en adobe, sea super adobe o sea adobe común. En zona sísmica, la experiencia nos demuestra que la mayor cantidad de daños ocurren en adobe. Entonces, ¿para qué vamos a condenar a una persona, a una familia, a que viva bajo el adobe cuando su efecto durante un sismo puede ser muy peligroso? Al pobre se lo hace más pobre con el adobe, ingeniero. No lo voy a decir de esa manera, pero por qué no pensarle en algo que sea seguro, que sea confortable, que el mantenimiento no sea tan riguroso, no necesite tanto mantenimiento como necesita el adobe? Es decir, con estas bolsas, si bien algunas se ven revestidas, pero ¿cuánto es el tiempo que dura la bolsa? El Claro, sol, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? el sol puede dañar el envoltorio, el plástico, y cuánto va a durar. Son experiencias que no se conocen todavía, pero que pueden resultar complicado para el mantenimiento. ¿En nuestra provincia tiene conocimiento de que haya ya construcciones de este tipo? Hay algunos informes, algunas fotografías que cuentan con que hay alguna construida en el departamento de La Valle, alguna en Las Heras y otra en Luján, pero no me consta personalmente. Porque también tiene su costo, ¿no? Sí, no es tan, o sea, estamos hablando de que es más barato, pero también los espesores de muro, llamémosle así, son mucho más importantes y por lo tanto se requiere más espacio para lograr el mismo espacio útil. Después, otro detalle que parecería no muy importante, pero yo creo que es significativo, y es que las superficies curvas que invitan a construir con muros curvos hacen la utilización de los ambientes poco práctica, porque usted tiene que apoyar una cama en un Claro, muro curvo, claro. y Ya sé, necesita sí. más espacio, más complicado. Y otro detalle, dos preguntas finales. Y otro detalle, teniendo en cuenta todo lo que me acaba de decir usted al respecto de la cuestión sísmica. ¿Se necesitan cimientos sí o sí en toda construcción, ingeniero? Sí, aún cuando no sea zona sísmica, el peso de la mampostería requiere que se transmita al suelo, que es menos resistente, a través de una superficie más grande. Por eso los cimientos. O sea, el cimiento, sea zona sísmica o no sea zona sísmica, requiere de cimientos. Y habría que ver de qué manera se puede hacer cimientos para contener esto, ¿no? Claro, o sea, seguramente si es un cemento, o sea, si es un hormigón o alguna otra forma Ya de hay, hacerlo, ya hay costo. ya hay otro costo, ya hay otra, y nunca la vinculación entre lo que está por encima del cimiento y el cimiento es efectiva, que es lo importante durante el transcurso de un sismo. Ingeniero, Daniel, muchas gracias. Daniel, Sí, perdón. si me permite una pregunta, Sí, estamos ahí, sí, le sí, digo a la gente de la radio, charlando con el doctor, sí, con el ingeniero civil Daniel Di María. sí. Él le bajó el pulgar a todo tipo de adobe, pero sabemos que existe un adobe sismo resistente. ¿Esto tampoco sería útil a la hora de construir? Se Si lo se le pregunto pudiera... inmediatamente. Me observo en el estudio que existe un adobe sismo resistente. ¿Tampoco podría ser posible para este tipo, para cualquier construcción? No me consta de que exista un adobe sismo resistente. Hay algunos profesionales, algunos que han querido hacer una norma
para construir en Adobe, pero no está autorizada. Me tomo de los porcentajes, perdón que lo interrumpa, que usted nos daba al principio, que el 80% de las víctimas de los terremotos que usted detalló cayeron bajo Adobe, ¿no? Así es, o sea, la historia nos demuestra eso. No hay, y es incontrastable, o sea, ahí hay una demostración clara de que el Adobe ha matado mucha gente durante los terremotos. Y el tema del Adobe antisísmico realmente no existe, no sé en otros países. En la Argentina ha habido un intento de hacer una norma para construir, pero no ha prosperado, y fundamentalmente porque el Instituto de Prevención Sísmica, Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES, no lo aconseja, no lo ha autorizado, como así tampoco la comisión que existe en Mendoza de seguimiento de los reglamentos de obras civiles, que va actualizando los códigos sismorresistentes, tampoco ni siquiera lo ha tratado. Muchas gracias por habernos recibido, ingeniero. Muy amable por haberse tomado este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, colegas, no, me quedo con la idea Sí, de que de todas maneras a las personas que realmente... Sí, perdón. No, iba a decir que estuvo muy buena esta apreciación suya, Daniel, porque se están empezando a ver algunos materiales, pero en cuanto a lo que es regulación, no existe, por lo menos no está contenido en nuestras reglas, nuestras resoluciones argentinas. Que esto lo digo más que nada para esas personas que están construyendo, de pronto les vienen con una propuesta. Ojo, antes de construir, vamos por el lado de la legalidad y la autorización. Muy buena la observación. Claro. Es muy buena la observación, porque más allá de las cuestiones legales que no hay que franquearlas o obviarlas, Alejandro, me parece excepcional esta apreciación que haces, porque está la vida. O sea, puede existir ley o no, pero está la vida. Y si estamos haciendo algo donde va a contener una familia, por humilde que sea, lo acabo de decir Di María, ¿no? Merece también la seguridad, la vida de esa persona. No solamente su dignidad, sino la seguridad, esa vida humana o esas vidas humanas que va a contener su habitáculo de vida. Muy bien, Virginia, me iba a hacer una pregunta antes de despedirme de ustedes. Sí, te iba a hacer una pregunta porque me gustaría saber tu opinión, que siempre tenés una opinión formada con respecto a muchas cosas, y estamos hablando con Alejandro que hay mucha gente que ha emigrado y podemos leer en Twitter que, por ejemplo, hay gente que vive en Londres y dice que se quiere ir de Londres y piensa en ir a España, por ejemplo, porque lo que cobran no les alcanza para el alquiler, o les alcanza justamente para el alquiler. Y lees otros en España, que están viviendo ya ahí, que dicen lo mismo, que está muy difícil la situación. Te pregunto, a vos, como periodista, como Daniel Gallardo, ¿qué pensás de puede ser que después de la pandemia haya quedado una desolación a lo largo y ancho del planeta? Y si tuvieses la posibilidad, ¿migrarías? Si yo tuviera la posibilidad de irme del país, sí migraría. Migraría por... creo que razones propias de la Argentina, porque entiendo a las personas que se han ido. Es decir, uno llega a una altura de su vida después de tanto remarla. Algunos en chiste dicen en dulce de leche. Yo le agregaría algo más atroz. Remar en petróleo crudo. Sí. Entonces, uno llega a un punto del camino de decir, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Cuando ve corrupción, cuando ve que hay inestabilidad institucional, que no se respetan las leyes, que no se respeta la justicia, que la educación se fue muy abajo. La seguridad. La seguridad nos acosa, nos roba, nos mata a nuestros seres queridos. Bueno, es un combo muy particular. Yo no lo haría universal. Yo entiendo tu pregunta, obviamente, porque lo que ha pasado en el planeta, por muchas circunstancias, la misma pandemia del COVID-19 obligó a corrientes migratorias de distintas partes del mundo a ir a aquellos países donde la pandemia fue controlada inmediatamente, más allá de su virulencia mortal, y que, bueno, hay vacunas y otras medidas hicieron que la vida sea mucho más digna y que la economía no fuera trastocada como en otras zonas. O sea, es entendible esa migración.
Pero en el caso particular mío, y con esto termino para no hacerlo largo, Virginia, la respuesta, en el caso particular nuestro, perdón, de nuestro país, Sí, hay cosas totalmente colaterales a esto de la pandemia sí, que obligan que mucha gente, sobre todo los jóvenes, mucha gente joven, ustedes saben, ustedes no han ido, Alejandro, Virginia, no han pasado por los consulados de Italia, España y otros países sí, Hay acá, sí. hay filas de hay colas, pibes. sí, claro, Sí, hay sí, filas de sí. personas y la Sí, mayoría sí. son jóvenes. También hay personas adultas. Y yo me voy a poner a juzgar a esa gente cuando No, las por supuesto que posibilidades no. de nuestro terreno no se le ha dado. Bueno, Ujú. realmente es un tema duro. Creo que has dado en Exacto. el corazón de un ciudadano, Virginia. Muchas Daniel, gracias, Dani. Estábamos diciendo lo mismo con Alejandro, que también de poder hacerlo lo haríamos. Muchísimas gracias, Daniel. un Nos abrazo vemos, grande. hasta luego. Hasta luego. Hasta las 14, El Interactivo. Cierto, y hasta las 14 estamos acá en